Doctora Carmen Barquer. Muy buenos días. Vamos a tratar hoy sobre lo que es la cirugía del pterigium primario. No es una novedad, pero sí es un tratamiento que ha costado muchos años lograr que se tome realmente, desde el punto de vista médico o quirúrgico, realmente como una cirugía importante y seria, hacerla bien hecha. El pterigium primario, como todos bien saben, es un avanzamiento de la conjuntiva sobre la córnea que tiene forma de ala, y por esa razón el nombre de pterigium. Pero realmente se trata de una afectación de tipo proliferativo de la conjuntiva con unos cambios de degeneración elastótica. Es diferente al pterigium secundario, recidivado, en el cual ya hay una enfermedad del atenon. En el pterigium básicamente es un problema de la conjuntiva. Causas, factores de riesgo. Hay definitivamente exposición a la luz antes de los 15 años, ultravioleta B sobre todo. En Colombia, en Bogotá sobre todo, tenemos por la altura una gran exposición a la ultravioleta B de una onda un poquito más corta que lo que tienen a nivel del mar. Obviamente, como todos sabemos, en la franja ecuatorial del planeta, que son más o menos 30 grados de latitud, hay mucha más incidencia de pterigium que en los polos. Eso es un hecho que es conocido. Obviamente, la exposición al aire libre, el viento, el polvo, hace que aparezca con más frecuencia la irritación o la inflamación o la degeneración de la conjuntiva en las zonas expuestas a la luz. Hay mayor frecuencia en hombres porque están generalmente más tiempo en el exterior que las mujeres. Hay factores raciales claramente definidos y luego hay definitivamente un factor familiar hereditario. Un autosómico dominante lo vemos cuando vemos un pterigium. Solamente le preguntamos cuál de sus padres tenía pterigium y normalmente es el padre. Sí, mi papá tenía pterigium. Bueno, tengo unos tíos con pterigium. En fin, encuentras que en la familia hay pterigium y eso es terriblemente normal y es una de las preguntas que hay que hacerle a un paciente que te consulta por pterigium. El tratamiento en la localización del pterigium, obviamente, que es en las zonas expuestas a la luz. ¿Por qué? Por un insulto directo de la luz sobre la conjuntiva expuesta. Otra razón es porque la empalizada de Vogt es más delgada, es más fina, nasal y temporal. Y la tercera es por el reflejo de la luz del dorso de la nariz hacia la conjuntiva nasal, que es donde más frecuentemente vemos la aparición del pterigium, aun cuando hay casos de pterigium temporal. Una cosa importante, al saber que la empalizada de Vogt es más delgada en ese lugar, es recordar que las células del limbo, las células madre de la conjuntiva del epitelio corneal, están localizadas en el limbo. Entonces, en el momento en que aparece un pterigium, estamos afectando la superficie ocular, estamos afectando las células madre limbares. Las células madre de la conjuntiva se encuentran en toda el área conjuntival, pero las de la córnea están en el limbo y el pterigium afecta nuestro limbo. Como teorías, ¿cómo se produce un pterigium? Vemos que la primera es la inflamación crónica proliferativa de la conjuntiva y que produce una elevación de la conjuntiva. Aquí ya entra todo el fenómeno de lo que es parpadeo, película lagrimal, y todo este pequeño mundo se confunde dentro de lo que es la generación de un pterigium. Obviamente, al haber una elevación y también por el mismo proceso de la inflamación crónica, hay una destrucción de las células madre del limbo por insulto crónico y hay el parpadeo, no humedece bien la zona del desnivel. Se produce entonces una foseta, que llamamos la foseta de Fuchs, a nivel del limbo, y el organismo inteligentemente avanza la conjuntiva para proteger la córnea de esa foseta que se ha formado por la desecación. Y lo que sí vemos claramente
es que en general el pterigion primario nunca atraviesa el ápice corneal justamente por el cambio de curvatura. Como el pterigion sería producido por un desnivel, la curvatura de la córnea hace que a medida que avanza llega a un punto en que ya no hay desnivel y el párpado puede ¿cómo se llama eso? Esparcer bien, uniformemente, la película lagrimal. Ahí vemos la foseta de Fuchs, que se llama, y tenemos claramente un pterigion, una elevación de la conjuntiva, la cabeza del pterigion, que produce el desnivel y se forma la foseta. Obviamente existen los pterigiones, como les decía, nasales y temporales, pero son poco frecuentes con respecto a la incidencia del pterigion nasal puro. ¿Qué tratamiento podemos darle a los pacientes que nos consultan con una irritación conjuntival crónica? Obviamente hay que hacer protección solar y lo ideal es la gafa curva para que no penetre ni polvo ni viento ni la iluminación fuerte por el lado temporal. Una de las recomendaciones es no exponerse entre las 10 de la mañana y las 15 de las 3 de la tarde, cosa que nos parece totalmente imposible en nuestro mundo actual, y menos es una hora de trabajo normal. Sin embargo, es una recomendación, pero es una de esas recomendaciones que sabemos que es materialmente imposible de cumplirla. La lubricación frecuente sí la podemos sugerir y sí la podemos explicar y le podemos decir al paciente es necesario que usted use lágrimas artificiales que mantengan los ojos bien lubricados. Y episódicamente, cuando el paciente viene y te consulta por la irritación, le puedes formular antiinflamatorios que se los debe recomendar en forma periódica, nunca continua, y debe de todas maneras tener algún tipo de control para evitar los efectos secundarios que estos antiinflamatorios pudieran tener sobre la conjuntiva. Ahora bien, el tratamiento más común ya del pterigion es el tratamiento quirúrgico o el tratamiento definitivo del pterigion, no más común sino el tratamiento definitivo. Y sabemos que existen muchas técnicas que se han hecho a lo largo de la historia. La resección con la esclera denudada es una simple barbaridad. Vamos a pasar hacia atrás una, por favor. Eso. Sin embargo, hay gente que todavía la está realizando, cosa que nos parece que hoy en día, año 2012, deberíamos ser coherentes y no volver a utilizar esta técnica nunca más porque conocemos los efectos desastrosos que produce. Hemos hecho plastes por deslizamiento, que en algunos casos van muy bien, plastes por rotación, que también en otros casos funcionan. El injerto libre de la conjuntiva durante muchísimos años. Yo personalmente, en el comienzo de mi aprendizaje oftalmológico, hice plastes por deslizamiento, rotación e injerto libre de la conjuntiva. Poco a poco fui dejando estas dos, me pasé al injerto libre de conjuntiva y finalmente el injerto libre de conjuntiva desde el limbo, que es una técnica que la venimos haciendo estas dos hará unos 25 o 30 años en la clínica. Aquí tenemos un caso, claramente. Ustedes pueden ver un pterigion recidivado, que es tal vez la patología mucho más difícil de tratar que un pterigion primario, causado por una mala intervención primaria. La consecuencia de una mala intervención primaria puede ser muy severa, como van a ver en esta segunda diapositiva, que son estos pterigiones recidivados en los que ya hay un simplefaron y hay compromiso del músculo recto medio. Eso es una cirugía ya mayor que requiere de un conocimiento claro de cómo manejarlo y en muchos casos requiere de injertos de mucosa bucal o membrana amniótica para poder cubrir las zonas de conjuntiva que hay que resecar para poderlo solucionar. Los defectos quedan enormes. Pero esto lo podemos evitar claramente si hacemos una cirugía primaria bien hecha. Actualmente, la técnica que hacemos de rutina es lo que llamamos la plastia libre desde el limbo. Como les decía, durante los últimos 25 años hemos hecho las plastias conjuntivales libres con muy buenos resultados.
Pero a medida que fue avanzando el tiempo y que fuimos viendo las bondades de lo que era las células madre del limbo, decidimos pasar a la plastia conjuntival desde el limbo, aunque yo creo que en la plastia misma conjuntival que hacíamos ya cogíamos un poquito de células limbares, pero no éramos tan conscientes de eso como lo somos ahora. Ahora bien, esta técnica tiene reglas para hacerla bien hecha. No cualquier plastia está bien tomada. Las reglas son de la cirugía bien hecha del pterigion. Es la resección. Vamos a volver un poquitito hacia atrás aquí. Es la resección. No, perdón, quiero irme atrás. 2. Otra. Esa. La resección. Ay, Dios mío. Eso. La resección completa de la lesión más 2 milímetros de conjuntiva hacia la periferia de la lesión. O sea, hay que resecarla toda y ampliar un poquito la resección. Luego, resección del atenón superficial en el lecho, liberación por resección del atenón de los bordes conjuntivales de la zona de resección, nivelación y limpieza del limbo corneoescleral con reconstrucción anatómica, evitar el exceso de hemostasia. Obviamente que hay que obtener la plastia donante en general de la conjuntiva vulvar superior, recubrir el área conjuntival donante siempre. O sea, hay que reconstruir el área conjuntival donante de la plastia y luego la reconstrucción del área de la lesión con la plastia libre desde el limbo. Les voy a mostrar dos películas. Una de una lesión que es un pterigion apenas inicial. ¿Por qué razón? Porque... No, vamos a la anterior, por favor. A ver la película. Exacto. Esta lesión, que es un pterigion, porque ya avanza sobre la córnea levemente, pero es un pterigion grado medio. ¿Pero por qué razón la muestro? Porque simplemente estéticamente es bonita, no tiene hemorragia y para una presentación me parece que es un caso adecuado. Se reseca la lesión y se avanza un poquitito sobre los lados laterales para que en el momento ya de reconstruir el limbo corneoescleral no vayamos a dañar la conjuntiva del borde de la lesión. La resección del atenón en los bordes de la conjuntival es muy importante y del lecho. Este instrumento es el aerorotor, que es un instrumento de dentistería odontología modificado para nivelar el limbo. Es muy importante recuperar la anatomía del limbo y dejarlo muy limpio para poder obtener un buen resultado en la plastia libre. Luego se toma la plastia de la conjuntiva superior. Hay diferentes formas de tomarla. Es importante que quede relativamente bastante limpia de tenón. Hay gente que cree que operar un pterigion es fácil. Yo diría que no es difícil, pero es tiene mucho detalle que hace que la cirugía sea una cirugía muy sutil y muy bonita. Aquí estamos avanzando sobre el limbo para poder tomar células limbares en la plastia conjuntival. Mucho cuidado al movilizar la plastia para que siempre nos quede luego limbo contra limbo y no ir a invertir la plastia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la orientación. Se coloca la plastia sobre el lecho, se sutura el lecho donante, se recubre y se sutura la plastia generalmente con 8 puntos. Hay cirujanos que les gusta también poner un punto central en la plastia para obtener un mejor resultado. Aquí viene otra película que les quiero mostrar un pequeño detalle de la cirugía, que también es muy importante, me parece, y es una recomendación que le hago yo a todo el mundo. Es la misma técnica, ustedes pueden ver exactamente lo mismo, yéndome un poco más lejos de la lesión. Quiero decir que yo no opero pterigion comúnmente. En la clínica quienes operan pterigion son el doctor Serrano y la doctora Carvajal en el departamento de oculoplástica. Ahí está el aerotor limpiando y observen el detalle. En este caso, el paciente tenía un LASIK.
Mi consejo es siempre operar el pterígio antes que hacer un LASIK, no después. Nuevamente hacemos la técnica habitual, obtenemos la plastia, tenemos que avanzar un poco sobre el limbo para tomar células madre y poner la plastia en el lecho y suturarla. Como les digo, es delicado, pero no es una técnica difícil, ni mucho menos. Toma más tiempo que otras técnicas si se quiere hacer bien hecha. Ahora, ¿qué detalle tenemos que tener anotado? Tratamientos opcionales que se proponen hoy en día. La betaterapia, ya sabemos las complicaciones. La ablación con láser, finalmente, no funciona. La mitomicina C tiene complicaciones ya descritas y los agentes antiostáticos que han hablado, como el acetato de danecortabe, pues no ha salido al mercado. Hace ya varios años que me lo han mencionado, pero no lo he visto. Y aquí tenemos algunas de las complicaciones. Betaterapia, mitomicina, que ha sido publicado en el año 2012, el uso de las gotas de mitomicina para la conjuntivectomía. Y, sin embargo, aquí tenemos la plastia libre con limbo en un pterígio primario y observen ustedes la reconstrucción magnífica que tiene el limbo. De manera que no entiendo muy bien por qué no hacer esta técnica. ¿Hay complicaciones? Las hay. Sobre todo si no la haces bien hecha. Pero casi todas estas se pueden solucionar sin mayor inconveniente. Obviamente, resultados, pterígenos recidivados tratados con plastia con limbo. Observen el resultado. Otro pterígeno recidivado tratado con plastia con limbo. Pterígeno recidivado y resultado. Personalmente creo que es la técnica de elección definitivamente para tratar el pterígeno primario y obtener los resultados que debemos obtener. Es decir, reconstrucción de la superficie ocular normal. Muchísimas